Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Educación, un espacio de encuentro, análisis y debate de diferentes temas relacionados con el ámbito educativo, de la mano de un grupo de docentes especialistas en pedagogía, educación especial, infantil y primaria y neuropsicología en educación. Os invitamos a que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de Tejiendo Educación, dedicado al proceso selectivo para el ingreso al cuerpo de maestros en la Comunidad de Madrid. Al habla Besalí, acompañada de Cordelia. Hola Cordelia, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal, Besalí? ¿Nerviosa por este primer programa? Sí, un poquito nerviosa y con muchas ganas. Además que es un tema que yo creo que va a interesar bastante. Sí, porque estamos en pleno proceso de oposiciones y están los aspirantes muy nerviosos. Muy nerviosos y bueno, ya veremos si el sistema es lo que parece ser, ¿no? Algo objetivo y serio para entrar a formar parte de algo tan bonito como es nuestra profesión, que es educar. Efectivamente, algo tan importante y a veces muy poco valorado, también una profesión poco valorada, pero ya hablaremos de esto en otros programas. Más adelante, ¿Quieres que contemos nuestros nombres, de dónde vienen, o prefieres que todavía dejemos a los espectadores con un poquito de intriga? Pues mira, yo creo que sean ellos y ellas los que decidan el saber el porqué de nuestros nombres, ¿no? Que nos escuchen esta primera vez y si les gusta, pues que se pongan en contacto con nosotros, ya facilitaremos un correo o algo y ya veremos si lo desvelamos en el siguiente programa. Estupendo. Bueno, pues vamos a hacer un resumen un poquillo de lo que vamos a trabajar a tratar en este podcast. Vamos a analizar las partes de las que se compone la oposición a maestros de educación infantil. Nos vamos a centrar en esta especialidad y vamos a valorar si es un sistema justo y objetivo. Además, vamos a exponer la perspectiva que están viviendo los tribunales de oposición, ya que parece ser que los presidentes de algunos tribunales han tenido que exponer quejas para ampliar el número de sesiones para corregir. Este año se han convocado 2.737 plazas para todas las especialidades, de las que se destinan unas 462 para la etapa de educación infantil, 33 reservadas para aspirantes con discapacidad. En educación infantil hay 148 tribunales, con 60 personas cada uno, excepto los tribunales del 1 al 5, que acogen entre 100 y 120 aspirantes. Un número bastante elevado desde mi punto de vista. Un dato aproximado de las personas que se presentan a esta especialidad sería unas 9.000 aproximadamente para estas 462 plazas, por lo que hablamos de una ratio de plaza por cada 19 personas y media aproximadamente. ¿Qué te parece este dato, Cordelia? Hombre, cuando te presentas por primera vez es desesperante, ¿no? Es un dato así, tener tan pocas plazas. Cuando a lo mejor no es tu primera oposición, sí que a lo mejor ese número no te parece tan pequeño, porque, bueno, juegas con otras cosas que ya veremos cómo es el proceso de oposición realmente, no solamente pasar unos exámenes, sino que luego hay un concurso de mérito. Sí, a mí es verdad que también me parecen pocas plazas. Es verdad que en los últimos años las oposiciones han tenido unas plazas irrisorias. Hemos tenido años en la Comunidad de Madrid con plazas de 70 plazas para infantil, 50, 45, o sea, unos números muy bajitos. Entonces esto parece hasta un número alto, cuando en realidad, de todas formas, la tasa de reposición en los centros educativos de las plazas que realmente se necesitarían no está cubierta. No sé el porcentaje exacto que hay, pero es muy bajito y al final se terminan cubriendo todas esas plazas con personas interinas, ¿no, Cordelia? Sí, eso es, pero también hay que ver que si todas las plazas se cubrieran con gente que saca plaza, habría personas que no tendrían la oportunidad de empezar a trabajar. Y empezar a trabajar en este mundillo es muy importante porque es como se van adquiriendo puntos que luego veremos más tarde para el proceso de concurso. Sí, eso sí, lo que pasa que, bueno, también hay muchas bajas por enfermedad, maternidades, o sea que habría otras opciones también de entrar a conseguir esos puntos tan importantes para luego el concurso de la oposición. Es evidente que hay otro trasfondo que la administración no quiere sacar esas plazas porque eso llevaría consigo tener personal fijo al que dar un sueldo durante casi toda su vida, ¿no? Hasta que se jubilen. En esta forma, pues bueno, pues se asegura de que si un colegio se cierra y tal, pues
traspasan a las personas de un cole a otro y ya no se tienen que preocupar de si tienen un exceso de funcionariado. Eso sí. Bueno, ya se celebraron los primeros exámenes el 18 de junio. Dos pruebas eliminatorias, que son el práctico y el tema. Y Cordelia nos va a explicar en qué consiste una de estas pruebas. Vamos a empezar con el tema. ¿Qué temas han...? Sí, cuéntanos. Sí, ¿qué temas han caído? Bueno, sabéis que se tienen que estudiar 25 temas, ¿vale? Se dan como unos títulos de los temas, pero realmente cada aspirante tiene que elaborarse su propio temario en base a ese título. Hay academias que se dedican a hacer estos temas, luego hay preparadores que se dedican a hacer estos temas, pero es tan subjetivo porque realmente con un título únicamente que te dan no sabes realmente qué contenido tiene que tener ese tema para sacar buena nota. Pues como bien dices, tiene dos partes. La primera parte es el tema, que cuenta un 30% de la nota total de la primera parte. ¿Vale? Este año han salido el tema 6, que habla de las influencias de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la educación infantil, la visión actual de sus aportaciones, las experiencias renovadoras más relevantes y una valoración crítica del mismo. Ese sería el título con el que cuentan los opositores para elaborar este tema. Y luego también salió el tema 21, que trata sobre la educación musical en educación infantil, el descubrimiento del sonido y el silencio, características y criterios de selección de actividades musicales, los recursos didácticos que hay que utilizar y el folclore popular. Entonces, bueno, en base a esto, como vuelvo ya sé que suena muy repetitivo, pero en base a estos títulos, cada opositor tiene que elaborarse un tema con el fin de sacar la máxima nota, que sería un 10. Pero ese 10 realmente no cuenta un 10 porque esta parte solo cuenta un 30%. Bueno, y tú como maestra que eres, ¿qué tema te gusta más? ¿Por cuál te hubieras decantado? Sí que es verdad que la música yo creo que hay que llevarla muy dentro y sentirla, ¿no? Como para que te guste ese tema, porque es un tema complicado. Yo hubiera elegido el número 6, pero porque yo soy una gran amante de la historia. Entonces me hubiera tirado claramente hacia él. Además es un tema que me resulta muy interesante, ver cómo ha ido evolucionando la forma de enfocar la educación a lo largo del tiempo. Pues fíjate, de esto quería yo hablarte. Me parece muy curioso en este tema que, bueno, pues sabes que habla de la escuela nueva, de cómo, bueno, pues intentaban diversos pedagogos ya gritar la necesidad de un cambio en el sistema educativo. Pero yo me doy cuenta cuando veo estos temas que digo, hoy día seguimos luchando por lo mismo, por instaurar muchas ideas de aquella escuela nueva del siglo XX en el que todavía empezaban a promoverse los proyectos, los talleres y todavía en muchos centros, bueno, pues veo vamos, desde mi punto de vista profesional, que hay muchos docentes y ya no solo los docentes, sino lo que es proyectos educativos un poco arcaicos, diría yo, ¿no, Cordelia? Bueno, nuestra escuela sigue siendo, se está basando, sigue basándose en la escuela que se empezó a hacer a principios del siglo XX, cuando empezó la revolución industrial, ¿no? Que querían educar a la masa, meterla en masa y tenerlos colocaditos uno detrás de otros, mirando al encerado y el profesor siendo el que instruye y el modelo a seguir. Y yo creo que no ha cambiado nada. Entras en una clase, ahora mismo vamos a poner más de primaria que de infantil, de primaria en el 2022 y tiene la misma orientación que una de principios del siglo XX, o sea que es increíble. Yo creo que es interesante, no sé si los opositores lo harán así, en esta valoración crítica que pide este tema, poder incluso un poco sacar este tema, ¿no? O sea, desde una perspectiva ya personal, el decir, oye, una valoración crítica es precisamente el decir, vale, todo esto lo estamos estudiando pedagogos que iniciaron metodologías muy interesantes, pero ¿qué pasa hoy en día, no? Es una posibilidad. Es Bueno, una y el tema posibilidad. sí, y el tema 21 efectivamente también es muy interesante. Es verdad lo que tú dices de que la educación musical y la música hay que sentirla como de dentro. Yo creo que es más goloso para los opositores que a lo mejor han estudiado la oposición de una manera muy teórica, tirar para el tema 6, ¿no? Porque es como que tienes esa seguridad de que estás poniendo unos autores y una teoría que sabes que está bien. Y la educación musical igual, bueno,
aunque a mí me parece importantísima y también hay que entenderla, igual hay alguno de los epígrafes que puedes tirar, podría decirte yo, de la experiencia, como es, bueno, pues de decir actividades acerca de la música. Aún así, en este tema también tienes que meter una bibliografía sólida, ¿no? En el que, bueno, pues hables de diferentes pedagogos musicales, Alcroz, Orff, Kodály, etcétera. Entonces, bueno, lo que a mí me han contado presidentes de tribunales de estas oposiciones es que la cosa ha estado bastante igual, es decir, la mitad, podríamos decir, de los opositores han decantado por el tema 6 y la otra mitad por el tema 21, lo cual es bueno también para los tribunales, porque si no sería muy repetitivo estar leyendo constantemente el mismo tema. Yo, que tengo también contacto con personas que actualmente están de tribunal, lo que sí dicen que en el tema 21 se nota la inventiva. Aquella persona que no ha estudiado lo suficiente e intenta sacar el tema como pueda. En cambio, en el tema 6 la inventiva no vale. No vale, es imposible porque tienes que meter además los principios de intervención educativa que son muy específicos, es muy complicado inventar. En el 21 igual puedes inventar algo, pero dudo mucho que sin estudiar puedas aprobar una Efectivamente, oposición. No, ya te he dicho que los tribunales se han dado cuenta de que el tema es inventado. Sí. Bueno, pues pasamos al práctico, que, bueno, pues a mí es un práctico que me parece muy interesante y bastante viable. Este práctico que han puesto, que cuenta un 70% de la nota de esta primera parte, es decir, como decía Cordelia, un 30% es el tema y un 70% el práctico. Entonces, este práctico nos pedía, era un aula de 5 años, con 25 alumnos, que es lo normal que se tiene ahora mismo en las aulas en Madrid. Entre estos 25 niños nos encontramos uno que tiene un trastorno específico del lenguaje, lo que llamamos un TEL, y un niño con altas capacidades. Nos pide que nos centremos en el área 1 de conocimiento de sí mismo y autonomía personal y que se elaboren 2 sesiones dentro de la unidad didáctica de diciembre. Y luego nos pide que se establezca un plan de actuación para conseguir la inclusión del alumno con este trastorno específico del lenguaje. Entonces, bueno, a mí me parece un práctico bastante asequible, pide bastantes cosas, pero bueno, son interesantes y se pueden organizar dentro de lo que pide, porque son 2 sesiones, no te pide una unidad didáctica, que a veces los opositores no leen bien, y que a mí me han dicho que han hecho unidades didácticas enteras y no pone claramente 2 sesiones, por ejemplo, y pone del área 1, no del área 2 ni del 3, que nos vamos por las ramas. Entonces, bueno, yo creo que los nervios juegan malas pasadas, la verdad. Entonces, yo mi sensación es que me juego el pescuezo a que muchos opositores han enmarcado esta unidad didáctica en la Navidad. ¿Tú qué piensas, Cordelia? ¿Y te parece una buena decisión? ¿Por qué no? Si te marcan el mes de diciembre, ¿por qué no hacerlo en una unidad didáctica basada en la Navidad? Además, yo creo que la Navidad es un periodo en el que hay que trabajar muchísimas cosas, muchos valores, sobre todo de carácter cívico, porque llega el consumo extremo. Claro. Mi punto de vista es que la Navidad la habrá hecho pues un 80% de los opositores y sinceramente esto resulta muy repetitivo cuando eres tribunal, estar leyendo otra de la Navidad, otra de la Navidad. Hay que tirar un poquito por la originalidad, por favor. Entonces, desde mi punto de vista, diciembre, Navidad, ¿por qué? Aparte que es un tema un poco controvertido, porque estamos con el tema que metes, si metes el portal de Belén, si no lo metes, no sabes, porque si la religión la metes para adentro, para afuera, o sea, incluso te puedes pillar los dedos como en el tribunal te toque a alguien muy radical, o sea, hay que tener cuidado con este tema, que parece muy sencillo, pero yo me hubiera decantado, fíjate, por una unidad tipo juegos, juguetes, algo así, que sí que puedes nombrar la Navidad, pero que no sea el centro de interés en sí mismo de ella. Es decir, bueno, pues sí vamos a trabajar, como tú bien dices, el consumo responsable, el crear espectadores críticos a la hora de ver anuncios de juguetes y esto también forma parte del área 1. ¿No? Y también, por supuesto, como os piden 2 sesiones, yo creo que una de psicomotricidad sería estupendo, ¿no? Meter, porque hay un bloque específico en este área de bloque del juego y movimiento.
y entraría fenomenal pues una sesión de psicomotricidad con su motivación, su desarrollo y su relajación, imagínate, somos muñecos y hacemos una música, con la música del cascanueces, hacemos una relajación guiada que acabamos, pues somos muñecos que acabamos dormidos, ¿no? O sea, no sé, me parece que puede dar mucho juego y puedes hacer 2 sesiones muy vistosas y sencillas, no hay que complicarse tampoco mucho la vida. Perdóname, Besalí, pero te voy a cortar, ¿eh? Yo voy a defender un poco a los opositores y a las opositoras porque te veo como que has simplificado mucho el hecho de abordar este supuesto práctico. En primer lugar, hacer 2 sesiones y un plan de actuación no se hace en 1 hora y media, que es el tiempo con el que dispone. Pero lo que decías que te habían comentado algunos tribunales de que había algunas personas que habían abordado entera la unidad didáctica, hay que tener en cuenta que en el supuesto viene un parrafito en el que pone incluya todos los elementos curriculares que considere oportuno. Y ahí ya tiramos de objetivos, contenidos, criterios de evaluación. Y de las 2 sesiones solo, o lo encajo dentro de una unidad didáctica porque yo pienso que el aprendizaje debe ser globalizado. Entonces, quería matizar eso, ¿no? Que no es tan fácil como parece y que también hay que tener en cuenta el estado de nervios en el que se está, que una lectura comprensiva se hace mejor cuando tienes tiempo para leerla y evaluarlo bien todo tranquilamente y cuando sabes que dispones del tiempo suficiente para abordar lo que te están preguntando. Y en este caso, 1 hora y media no da tiempo. A ver, yo pienso que 2 sesiones y un plan de actuación, yo creo que ha habido mucha alarma. Cuando la gente ve un plan de inclusión del alumno, parece que tienes que hacer ahí un práctico como si fuera de pedagogía terapéutica. No. Yo, desde mi punto de vista, creo que en atención a la diversidad, como todos los prácticos que hacemos, incluyes unas pautas para el niño superdotado específicas, 4 cositas, y luego ya te metes más en profundidad con el niño que tiene TEL, con unas pautas de inclusión, y yo lo que haría es utilizar las mismas actividades que se han usado para hacer el práctico, cómo las adaptaría a este niño. Es decir, esas son una de las pautas, y luego algunas cositas más. O sea, no me parece, o sea, parece como algo diferente, pero realmente es lo mismo de siempre, que es, bueno, pues sí, desarrollar un alumno con un tipo de necesidad específica. Entonces, bueno, en 1 hora y media, pues sí, siempre se queda corta, por supuesto, en eso te doy la razón. Creo que el práctico mínimo tendría que ser de 2 horas. Pero bueno, fuera de eso, realmente yo sí que lo veo viable. Creo que ha habido otros años que han hecho prácticos mucho más enrevesados, mucho más complejos y que realmente no tenían, al final perdías el sentido porque tienes que tocar todo lo que te piden de una manera tan superficial que no profundizas. Y aquí al pedirte 2 sesiones puedes profundizar porque te da tiempo y efectivamente es abierto, sí, tienes que hablar de objetivos, contenidos, por supuesto, pero como bien dices, hay 1 hora y media, entonces te tienes que centrar desde mi punto de vista en principalmente los objetivos de las sesiones que tú has expuesto. Y luego, si tú ves que te va a dar tiempo a poner algún objetivo más así general, vale. Por ejemplo, estamos hablando de 5 años. A lo mejor alguien dice, pues voy a meter un objetivo de lectoescritura y quedas fenomenal, oye, quién sabe. Entiendo perfectamente las circunstancias de los opositores, por favor. O sea, yo he sido opositora en su momento y yo fui una sufridora total. Lo he vivido en propia carne, durante varios años, además. O sea, es muy complejo. Pero, bueno, hay que también decir que tampoco van a poner un práctico, que te van a poner una sesión, o sea, te tienen que poner algo donde puedas jugar y puedas un poquito y dejar libre la creatividad de cada individuo, ¿no? Así que, bueno, no sé yo si los tribunales se habrán aburrido con la Navidad o no. Yo, insisto, ¿Y sí tú que es una... quién crees que ha podido hacer este supuesto? ¿Cuál era su finalidad? ¿Y por qué ha puesto diciembre? Pues yo precisamente creo que la Navidad y por supuesto que como sabemos que en diciembre en la mayoría de los centros se trabaja la Navidad, sí que yo pienso que es un tema muy controvertido, fíjate, o sea, es un tema que además en Madrid se oye mucho, ¿no? Y pones el portal de Belén, no lo pones en tu clase y qué haces con la Virgen María y es que eso es muy religioso, pero nosotros no somos religiosos y no estaremos respetando otras culturas, o sea, es un tema, a mí me parece también para tratar en un podcast aparte,
y desarrollarlo porque me parece interesante y me parece que nos encontramos los docentes a veces en situaciones incómodas porque no sabemos cómo enfrentarnos a la Navidad mismamente, porque yo me he encontrado en aulas donde había un porcentaje de árabes bastante alto, pero han venido los Reyes Magos al cole y hemos tenido, entonces, ¿cómo lo enfocas? Esos niños no tienen regalo de Reyes en su casa, por ejemplo. Entonces, es complicado enfocar este tema en los centros públicos. En este caso estoy hablando de los centros públicos porque, bueno, como estamos hablando de la oposición, pero bueno, me parece, sí, un tema difícil. Un tema que dejaremos aparte, sí, yo creo que estaría bien para un Y otra futuro cosa, programa. Cordelia, ¿tú qué opinas, en este caso sí, de que hayan introducido un superdotado en un aula de educación infantil? Hombre, la verdad que llamativo resulta, en primer lugar, porque como sabes, para diagnosticar a un niño con superdotación, por lo general se hace en el último trimestre de 5 años y tiene que ser una cosa muy, muy evidente. Entonces ya estamos en el primer trimestre porque hablan de diciembre, ya meterte una niña superdotada dentro del aula, me parece que lo que quieren es despistar. Es como Despistar. una bomba de humo para que no vean realmente a quién necesita ayuda, que es el niño con problemas de lenguaje, que es el que necesita ser integrado. Porque de la Bueno, niña con superdotación no nos dicen nada. ya. Simplemente como que está ahí. Está ahí, por eso yo a veces pienso, digo, ¿quién ha hecho este práctico? Porque yo no tengo ni idea de quién lo ha hecho, pero una persona que realmente trabaja en una aula de infantil, no dudo mucho que haya hecho este caso, porque es cierto que una superdotación, cuando nos las hemos encontrado en aulas de infantil, es porque la familia fuera del centro le ha llevado a un centro externo a hacerle la valoración. En infantil, aunque tú misma veas que hay un niño superdotado, que es muy difícil para una maestra de infantil ver un caso así, porque hay niños muy maduros que de pronto saben leer con 3 años y lo hacen fenomenal, y eso no quiere decir que el niño sea superdotado, simplemente pues son niños maduros y que, bueno, pues destacan en alguna de las áreas, pero es muy pronto para derivar al equipo de orientación. Y aún así, aunque lo hiciéramos esta derivación, dudo mucho que un orientador o orientadora, con cómo están desaturados, dieran una prioridad a una superdotación en educación infantil. Lo veo muy complicado. Entonces, yo cuando me he encontrado algún caso ha sido porque, pues porque la familia ha ido a una valoración externa y me lo ha traído al centro. Entonces, es lo único, la verdad, en todo mi tiempo de carrera, que ya son unos cuantos añitos. Lo mismo yo. O sea, igual. Es muy, muy complicado. Y si ocurre, es un informe externo al que tú tomas como referencia e intentas ayudar, pero que el equipo de orientación no te apoya con unas pautas, porque siempre te dicen hay que esperar. Es pronto, Efectivamente. es pronto. Igual lo que pretendían las personas que hicieron este examen es que pusiéramos eso, oye, que se pusiera, es pronto para esto, quién sabe, o no, porque luego llegan los tribunales y cada tribunal al final pues es de su padre y de su madre, y a lo mejor uno le parece fenomenal una cosa y otro es otro. Ahora hablamos de eso. Bueno, antes de centrarnos en si estas oposiciones son justas o no, hemos podido contactar con la presidenta de uno de los tribunales y nos ha transmitido cierto descontento con el proceso. Hace referencia a que tienen la sensación de ir a matacaballos, literal, ya que en muchos aspectos y documentos que piden todos los años no están organizados de una manera eficiente. Es decir, como que van eso, a prisa, corriendo. Además, nos ha dicho que, en primer lugar, les asignaron únicamente 4 sesiones por la tarde para corregir. Entonces, parece ser que se dividen las sesiones en función de su objetivo, o sea, sesión de formación, sesión de preparación, sesiones ordinarias, calificativas, así se las dividen y les pagan por sesión. Entonces, varios presidentes de tribunales tuvieron que hacer un escrito destinado a la comisión de selección para que ampliaran el número de sesiones para corregir. Bueno, las condiciones no eran nada óptimas, ya que tenían que salir del colegio en el que estaban trabajando dando clase, porque es uno de los problemas que ha habido, que los tribunales estaban dando clases cuando se inició el proceso. Entonces, tenían que salir de sus colegios para ir a la sede a corregir exámenes, no tenían ni tiempo para comer. Y además hay que tener en cuenta que no se les pagan dietas ni nada extra. Entonces, parece ser que la comisión de selección no es el órgano al que le compete este ámbito, por lo que, a su vez, esta comisión traslada las quejas a recursos humanos. Tenemos que tener en cuenta que tienen que corregir 2 exámenes por opositor.
en 4 sesiones por la tarde. Entonces, esto es un total de 120 exámenes en aquellos tribunales de 60 opositores. Imaginaos en los de 100 y 120. Entonces, los exámenes se corrigen entre los 5 miembros del tribunal para obtener una valoración objetiva, aunque se les permite corregir de 3 en 3. Pero yo he hablado no solo con esta presidenta que me ha transmitido esta información, sino con otros miembros de otros tribunales que intentan, como quieren ser lo más objetivos, porque como todos hemos pasado por un proceso tan duro como son las oposiciones, y la manera más objetiva es estar los 5 miembros para corregir, a mí lo que me han transmitido es vamos a intentarlo, aunque nos lo están poniendo difícil con tan pocas sesiones, vamos a intentar estar los 5. Finalmente ha habido suerte y ampliaron las sesiones, ¿vale? Y pudieron corregir 2 tardes y 3 días, 2 de ellos de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea que ahí tuvieron, por lo visto, es cuando más les cundió. Entonces, bueno, el problema es lo que te digo, ha sido principalmente poner sesiones calificatorias en periodo lectivo. Es decir, de toda la vida se ha hecho los exámenes escritos, han comenzado cuando ya no había niños en el cole. Es decir, que los docentes tenían que seguir yendo, pero los alumnos ya no iban. Este año se ha adelantado y, claro, quedaba una semana de curso todavía. Entonces, bueno, pues para los tribunales esto ha sido un encaje de bolillos. Y, bueno, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no todos los tribunales se presentan voluntariamente, que muchos son personas que han sido elegidas tribunal de manera forzosa, que tienen sus familias, que no les apetece nada este proceso y, bueno, pues la verdad que yo creo que todo esto influye negativamente al final en la oposición en general y en el proceso. Y también se han encontrado otro problema que es, fíjate, la coordinación con los conserjes de las sedes, porque muchos no se quieren quedar hasta tan tarde en los institutos o los colegios y, bueno, ha habido discrepancias y al final los propios tribunales han vivido la experiencia con apuro para acabar antes porque el conserje no quiere quedarse hasta las 9 de la noche, que también es comprensible. Entonces, bueno, y ha habido otro problema del que se han quejado, que es que los miembros del tribunal tenían que asistir obligatoriamente a los claustros del centro de su colegio. Entonces, claro, tenían que abandonar la corrección de los exámenes para hacer estos claustros. Entonces, claro, es que están haciendo al final 2 trabajos a la vez, los 2 muy complejos, y se complica toda la situación. Entonces, claro, yo creo que si hay unas personas que están de tribunal, pues bueno, qué mínimo que, bueno, pues que no tengan que ir a los claustros de los colegios. No, si hay alguna votación, pues que sea representados, pero no sé, a mí me parece que ha sido un proceso que han facilitado poco esta labor a los tribunales. Cordelia, entonces me gustaría saber tu opinión sobre las oposiciones, sobre esto que te cuento y si realmente consideras que es un proceso justo y es objetivo. Yo te quiero contar una anécdota que ha compartido conmigo una persona que este año es secretaria. No voy a decir la especialidad para no dar muchas pistas ni el instituto, ¿vale? El caso es que la persona encargada del instituto de quedarse no era el conserje, sino el secretario del equipo directivo. Y entonces acaba el proceso y los exámenes tienen que ser custodiados, tienen que guardarse en el centro que se ha elegido bajo llave en un sitio seguro. Y van andando por el pasillo y a ella le sorprende que la puerta que le abre es donde almacenan los productos de limpieza. Donde estaba el cubo de la fragona, donde estaba todo. Y ella preguntó, ¿esto qué es? El almacén de la limpieza. Y ella dijo, yo aquí no voy a dejar los exámenes bajo ningún concepto, porque usted no me puede garantizar que aquí no vaya a entrar nadie. Y dice, sí, y le dice encima el secretario, sí, aquí entra el personal de limpieza. ¿Qué custodia es esa? Entonces se puso seria la cosa, él no quería guardarlo en el despacho de dirección bajo ningún concepto y ella decidió hacer un escrito a la consejería, ¿no? En plan, me está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? O sea, un proceso que hay personas que se lo están preparando durante años, que te juegas tanto como es un puesto de trabajo para toda la vida, que te has dejado tanto por el camino, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor es madre de familia, padre de familia y no puede implicarse al 100% con la educación de sus hijos porque decide centrarse en estudiar, o personas que viven situaciones que están estudiando y a la vez tienen mal un familiar y deciden centrarse en estudiar y siempre con el come-come de que están dejando de lado a ese familiar, ¿no? Algo tan serio, luego vemos que en el proceso no hay seriedad. Que las personas a lo mejor que son responsables de que sea un proceso serio se lavan las manos, ¿no? En el sentido, pues voy a guardar los exámenes que tienen que estar custodiados bajo llave aquí en el almacén de los productos de limpieza.
Cordelia, me dejas realmente alucinada con esto que me cuentas y además es que me parece un ejemplo fabuloso sinceramente, de la vergüenza de organización que se ve en estas oposiciones. Además, como opositor, cuando estás en ese lado, se nota perfectamente cómo los propios miembros del tribunal muchas veces no saben cómo tienen que proceder en ciertos momentos. De hecho, a veces los tribunales se han encontrado en el tribunal de al lado se ha hecho de una manera, en el otro tribunal se ha hecho de otra. Una falta de organización. Me parece que la administración deja el peso de las oposiciones en los propios tribunales y no debemos olvidar que ¿cuándo se componen los tribunales? Poco antes de iniciar los exámenes. En ese tiempo, al tribunal no le da tiempo a organizar en condiciones unas oposiciones. Incluso los tribunales, los miembros de tribunal que han sido designados de manera forzosa a ser tribunal, muchos no están actualizados en el temario y no tienen tiempo de actualizarse. Entonces, partiendo de ahí de que muchas veces los propios opositores saben mucho más, porque lo tienen fresquito, porque llevan estudiándolo años, sobre el temario que los propios miembros de tribunal que van a corregir sus exámenes, partiendo de eso, ya este proceso no tiene ningún tipo de sentido. Aunque los propios tribunales pongan, de verdad, porque me consta que los tribunales están haciendo un trabajazo, se dejan la piel en esas aulas, intentan empatizar, ¿vale? O sea, luego hablamos habrá personas individuales y docentes, pues que igual que no son profesionales en los propios centros educativos, pues no lo van a ser en las oposiciones, pero a nivel general yo veo que sí que se dejan la piel y que intentan hacer todo por los opositores. Pero si es que aunque lo intenten, si este proceso funciona mal desde el momento en el que estás designando a unos tribunales a personas que no les estás dando tiempo ni siquiera a prepararse. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Por lo tanto, no creo que este sistema, desde mi punto de vista, no es justo y no es objetivo. Se intenta que sea objetivo porque les dan unos ítems, es verdad que vienen en la propia convocatoria, lo que se va a evaluar, que eso, bueno, por lo menos es transparente y los miembros del tribunal, bueno, pues al final es en lo que se basan, pero justo. Pues no, yo creo que también no. Esos criterios de evaluación que los dan siguen siendo subjetivos porque los pueden interpretar como quieran. Es más, hay anécdotas y gente que ha hecho recursos de alzada porque a lo mejor tenían un 0 en su examen y cuando les han respondido a ese recurso de alzada se han enterado que simplemente tenían un 0 por redondear el número de páginas. No sé si sabes que en el proceso no se pueden hacer determinadas marcas para que los que te están corrigiendo no sepan. El examen sea totalmente anónimo. Y esta chica, que me ha contado su experiencia, la habían puntuado con un 9 el examen y tenía un 0 porque por cada página que tenía redondeado el paginado le habían ido quitando puntos. Madre mía. De todas formas, el otro día lo hablábamos tú y yo, Cordelia, el sinsentido de esto, de las marcas. Porque en teoría las marcas, ¿para qué son? Para que no reconozca tu examen el miembro del tribunal que conoces, si conoces uno. Pero si te dan una copia de tu examen, tú le puedes decir a tu amigo tribunal, mira, este es mi examen. Y vas a ver cuál es, no necesita una marca. No sé si, no, esto antes que no se daba una copia, pues lo entiendo, pero ahora ya esto es un sinsentido. A ver, a mí lo que sí que me han transmitido es que ha habido muchas bajadas de nota por redacción y por faltas de ortografía, que es verdad que yo creo que es algo que los docentes pues no nos podemos permitir. Entonces entiendo la dureza de la convocatoria en este sentido, que sí que quita bastante puntuación por cada falta o por cada tilde en el examen. Entonces, bueno, creo que al final esto ha bajado, ha eliminado a muchos opositores, por lo que a mí me han comentado. Sí, también. También hablan de faltas llamativas. Pero también, por ejemplo, conozco otra persona que tampoco voy a compartir, que está de tribunal en la especialidad de primaria, que han sido benévolos con determinadas cosas. Contaba una anécdota de que una persona ponía PGA, Programación General Anual, en mayúsculas con siglas, pero que a veces lo ponía en minúsculas. Y eso no se lo han contado como falta. Desde mi punto de vista es una falta porque las siglas tienen que ir con mayúsculas. Y ahí entra la subjetividad. Si me toca estar en ese tribunal
me levantan la mano, si me toca estar en otro, simplemente redondeo el paginado y tengo un 0, teniendo el contenido de un 9. O sea, es tan injusto. Es muy injusto porque efectivamente además se ve. A ver, esto suena mal, ¿vale? Pero muchos dicen, ¿qué pasa? ¿Que todos los tontos están en el mismo tribunal? Porque hay tribunales que a lo mejor tienen 6 aprobados y otros tienen 20. Pues efectivamente, porque habrá tribunales que sean muchísimo más duros. ¿Cómo podríamos hacer este proceso más justo? ¿Con un tipo test, por ejemplo? Un tipo test, pero yo, y aquí voy a abrir un melón, importante, un psicotécnico. El primero debería ser un psicotécnico, para Pues demostrar fíjate que que estás capacitado psicológicamente para estar con sí. menores y para educar lo que van a ser los ciudadanos del futuro. Sí, pero fíjate, si son los psicotécnicos que hacen en las oposiciones de policía, guardia civil y todos estos, a mí, sinceramente, yo eso no le encuentro mucho sentido. Yo creo que lo que se necesita son realmente entrevistas personales de psicólogos con personas, no psicotécnico de un examen de que tienes que contestar, porque eso es como una cosa un poco extraña. Yo nunca los he entendido y oye, a lo mejor que al final es algo como que tienes que estudiar para probarlo. Yo no quiero eso, quiero que desde mi punto de vista un psicólogo valore mi capacidad para, mental para poder estar con niños, que somos importantísimos. Entonces, sí, es otro de los temas. No hemos hablado, Cordelia, de la parte oral. Es verdad. Vamos a darle a ello, porque yo he saltado directamente a los tribunales y me he saltado la parte que están ahora los opositores preparándose, porque en breves empiezan Empieza los exámenes mañana. orales. Mañana. Hoy han tenido que entregar la programación. Sí, pero bueno, mañana que no sabemos cuándo estará colgado este podcast. Yo en cuanto acabe esto lo voy a Ay, publicar, pero no sé cuánto tarda en subirlo a la plataforma. Pero bueno, hoy nosotros estamos grabando esto el día 7 de julio. Entonces mañana 8 ya empiezan. Hoy han entregado las programaciones, ¿puede ser? Hoy han entregado las programaciones, que este año tenían la novedad de que no solamente se entregaba físicamente, sino que había que llevarla en un USB. Es Aparte. verdad, eso es nuevo. ¿Y crees, Cordelia, que este USB es para meterlo como en una base de datos para ver estos temas de copyright, si hay una programación igual que otra o algo así? ¿O no? ¿O simplemente es por ahorrar papel? Por ahorrar papel, ¿no? Porque les hacen llevar una copia impresa y es más, en algunos tribunales me consta que les han pedido por favor que lleven una segunda copia el día de la exposición. Ajá. Entonces, Claro, pero eso es para que los tribunales, bueno, pues puedan ir hojeando la programación de 2 en 2 o 2 y 3 mientras el opositor expone y para seguirle. yo creo que más bien para la custodia, es más fácil custodiar, porque no sé si sabes que la presidenta o el presidente del tribunal tiene que custodiar las programaciones durante X años, me parece que son 5. Entonces, acumular eso, ¿dónde? En tu trastero, en el altillo de tu armario. En cambio, pero entonces, custodiar, pues pendrive es mucho más, ocupa menos espacio. entonces la copia que me dices que tienen que llevar obligatoriamente, ¿esa se la van a volver a llevar a su casa o también se las tiene que quedar el tribunal? No lo Eso todavía sabes. no se sabe, ¿no? No No, se porque de sabe. hecho el tribunal en la convocatoria pone que se van a comparar ambas programaciones, la que viene grabada en el pendrive y la física. Y si no coinciden, se tendrá solamente en cuenta la que está en formato papel. Ajá, O sea que muy es bien. un poco sin sentido todo. Bueno, como es el primer año, esto va a ser ensayo-error y va a ser una prueba de a ver cómo funciona, yo creo. Y al año siguiente a lo mejor dejan de pedirla en papel si funciona bien lo del USB. Es una prueba. Puede ser, puede ser. A mí lo que me da miedo del pendrive es, si yo fuera opositor ahora, el miedo a que copien mi programación. Porque si ya se pasaban programaciones en papel, miembros que habían sido de tribunal se quedaban con programaciones, ahora no me quiero ni Cordelia, imaginar la situación. eso es una vergüenza. Esto ya a mí me pasó cuando el año que yo me saqué la plaza, yo salí del examen muy contenta y dije, uy, se ha quedado yo les llevé una copia, ¿no? Otra parte de la que ellos tenían para lo que te cuento, de que pudieran verlo entre varios, 2 miembros un documento y otros 3 el otro, que yo llevaba extra. Y dije, ay, se me ha olvidado, y entonces se lo pedí. Y me dijo, no, no, es que le ha gustado mucho a mi compañera y se la quiere quedar. Claro, ¿cómo le voy a decir que no si me está poniendo la nota? Entonces, se quedó mi programación y yo pensé, ¿y si no me saco la plaza? Se ha quedado mi programación.
Entonces, claro, te ponen en una tesitura que de verdad, desde aquí hago un llamamiento y pido a los tribunales o a los presidentes que pongan orden y que no dejen que ningún miembro del tribunal se lleve ninguna programación extra para su casa, porque muchos, además de los tribunales, todos sabemos que son preparadores. Entonces, no es eso, me parece, vamos, que no es trigo limpio. Eso es. Pues ese es el miedo que me da a mí del pendrive. Lo veo como muy traficable, ¿no? Que puedes hacer copias de una programación sin problema. Me da un poquillo de Perfecto, miedo. sí, sí es verdad. Y entonces nos cuentas, Cordelia, entonces estos exámenes, ¿cuánto cuentan? Hacen media con los temas, ¿verdad? Un 50% tema y práctico con otro 50% que es práctico y, perdón, programación didáctica y unidad didáctica. Sí. Y entonces, cuéntanos cómo, A ver, cómo... lo primero que se tienen que enfrentar es a una exposición de una programación que se hace para un curso académico y cuenta un 30%. Y tienen 20 minutos, curiosamente, para explicar lo que van a hacer todo un curso, que me parece poco tiempo. Y esa programación tiene que cumplir con ciertos requisitos, que es como muy técnico, ¿no? No te deja ver realmente cuando expones cómo eres tú como docente. A lo mejor lo pones más de manifiesto en la segunda parte, que tienen que exponer una unidad didáctica, de hecho cuenta más, cuenta un 70%, y ahí sí tienen media hora para exponer esa unidad didáctica. Pero nuevamente me parece como poco tiempo, ¿no? Porque una unidad didáctica, pues, ¿cuánto te puede ocupar en tu día a día trabajando? A mí depende cómo te organices, pueden llegar a ocupar 30 días, ¿no? Y reducir a 30 minutos 30 días es muy triste. Pero piensa, Cordelia, que al final es una exposición, los tribunales tienen 4 o 5 días para ver a los opositores exponer y ya al final invertir 20 minutos más 30 minutos más 10 minutos que tienen luego de debate es suficiente tiempo, yo creo, para que el opositor demuestre lo que sabe y qué tipo de docente es o quiere ser. Yo creo que sí que la esencia del opositor puede quedar perfectamente marcada en ese tiempo. Yo sí que lo ¿Sí? veo viable, sí, sí lo veo, porque al final tú piensas que es una hora escuchando a una persona exponer su método de trabajo, que sí que hay mucha parte teórica, pero aunque esté hablando de teoría, tú la estás viendo, cómo mira, cómo se expresa, cómo habla, estás analizando mucho más allá del contenido, que también es importante. ¿Te imaginas? Yo creo que te imaginas a esa persona siendo docente en un aula, tratando con alumnos, ves más allá. Por eso me parece tan importante, que creo que se nos olvida, que los opositores al entrar den los buenos días, sean educados y sonrían. Me parece básico entrar por el aula, buenos días, con energía positiva. Y por eso, desde aquí, si este podcast se publica antes de que hayan comenzado las oposiciones, de verdad, mi consejo es ese: transmitir buena vibración con una sonrisa, mirad a los ojos al tribunal, y porque es la manera de mostrar confianza en vosotros mismos y creer en vosotros. Es decir, si una persona está sometida a este proceso tan duro, que son las oposiciones a maestros, que aunque luego estamos muy infravalorados los maestros, la oposición es muy complicada, no en sí los temas, pero sí es muy complicado acceder a una plaza como funcionaria maestra. Si has llegado a este punto es porque realmente te gusta, ¿no? O sea, quieres dedicarte a esto, porque es un proceso muy difícil. Entonces, demuéstralo, es el momento. Qué bonito. Ojalá podamos publicar esto antes de que acabe el proceso y llegue a algunas personas y les anime, ¿no? Pero es complicado sonreír cuando estás muy nervioso. Da igual, hay que actuar. A ver, los maestros tenemos un punto todos de actores que no podemos con ellos, y los de infantil ya ni te cuento. Sí, Así doy que fe. eso, que se note, que se note. Y que esté nervioso un opositor es lo más normal del mundo. O sea, tampoco os preocupéis. Estoy nervioso, me va a temblar la voz, se me va a notar. ¿Y qué? Pero si es que es lo raro y lo que no sería normal es que no estuvierais nerviosos. No pasa nada. No importa. Confiar. Eso es. Eso es, confianza en uno mismo y en una misma. Es la clave del éxito en todo en esta vida. Este año se les había pedido a los miembros de los tribunales que por favor no emitieran ningún tipo de comentario a los opositores, porque cualquier tipo de comentario que hagas
aunque sea bien intencionado, puede provocar que ese opositor o esa opositora se ponga nerviosa. Pues yo te puedo contar anécdotas reales de cosas que han vivido opositoras. A lo mejor en un tribunal la presidenta, bueno, a lo mejor no, ha pasado, la presidenta de un tribunal cogió el supuesto y dijo, os quejaréis, es súper fácil. Ese comentario es hiriente. Cualquier Sí. cosa que yo vaya a escribir ya no te va a parecer bien porque a ti te parece súper fácil. Hoy, personas entregando su programación han abierto la programación y el presidente de un tribunal ha dicho, hoy ¿cuánto te complicas haciendo las tablas? Las tablas se pueden hacer más sencillas. Esto ya veremos si lo consideramos tabla o imagen. Imagínate que todavía no te vas a examinar de la parte oral y ya cuando vas a entregar la programación te dicen eso, cómo entras el próximo día. Qué cuidado tienen que tener los tribunales, efectivamente, porque igual intentando ayudar, están haciendo todo lo contrario y están poniendo más nerviosos y al final el opositor pues pone en duda que lo que va a hacer o lo que ha hecho es correcto. Es cierto. Además, mira, a mí hay una cosa que no me gusta tampoco y que no me parece transparente en esta oposición, que es que los opositores no puedan ver su examen o que el tribunal les diga en qué he fallado, en qué he fallado. Es que a mí... mm, también tengo anécdotas de gente que se ha dejado la piel o de dos personas que han hecho el mismo tema exactamente igual, en la misma oposición, en tribunales diferentes, eso sí, ¿vale? Una sacar un 3 y otra sacar un 9. Que alguien me explique qué ha pasado. Puede ser falta de ortografía, puede que no, puede ser que a un tribunal no le haya gustado cómo está redactado, que no le haya gustado el temario, al otro le ha encantado, pero vale, pero quiero saber qué ha pasado. No te estoy pidiendo ni que me subas la nota. Esto a mí me lo han dicho opositores de por favor, quiero saber qué ha pasado. O en inglés, personas bilingües completamente que en el examen de inglés hayan suspendido, pues dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Por favor, quiero saberlo. Y jamás lo van a saber. Y yo creo que Esto, debería ser un derecho porque tú tienes que intentar mejorar de cara a la próxima vez que te presentes. Pero si no te dicen nada, ¿en qué he fallado? Entonces es esa incertidumbre siempre, ¿no? De saber con qué te vas a encontrar. De hecho, yo sí, creo que lo que más piensa un opositor y una opositora es a ver cómo son los miembros del tribunal. Y en función de eso voy a tener mejor o peor nota. Entonces volvemos a lo mismo, es un proceso subjetivo totalmente. Cordelia, En a lo lo, que venía, a lo que vienes diciendo de cómo son los miembros del tribunal, yo no sé tú, pero yo en su momento analizaba hasta la ropa, el calzado, el peinado, incluso les investigaba en Google a ver en qué colegios trabajaban y si tenían metodología de proyectos, si eran, y decías, ay Dios mío, que este es experto en nuevas tecnologías, este es el TIC del colegio, y decías, ay madre, pues me va a preguntar sobre esto, que al final es peor, no hagáis eso porque va a dar igual, pero yo me volvía loca porque decía, Dios mío, ¿qué van a querer? ¿Qué O van a sea, querer? Sí, porque quieres agradar. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo hubo un año en el que no me presenté porque a la presidenta de mi tribunal yo la conocía de oídas y era una señora que llevaba todo el año de baja e incorporándose cada cierto tiempo jorobando a las interinas que la iban cubriendo, ¿no? Su sí. ausencia. Y se incorporó para ser presidenta de tribunal. Y yo soy una persona demasiado radical y dije, no voy a permitir que esta persona me evalúe. Aparte ese año estuve en 13 colegios porque tenía sustituciones, no tenía Sí. vacante y 13 sustituciones y me va a asignar este ser, dije no. Y tiré la oposición ese año, ¿eh? No me presenté. Muy valiente por tu parte, Cordelia. Es como una forma de luchar contra el sistema, porque yo siempre he intentado movilizar a gente que tenía cerca. Cuando nos avisaban de las oposiciones, tú imagínate, no iba a haber oposiciones. Y de pronto en enero las convocaban. Y yo le decía a la gente, no nos vamos a presentar, si todo el mundo hacemos lo mismo, pues lo que quieras, yo quiero la plaza. También somos un Sí. colectivo que no luchamos por nuestros derechos. Por eso el sistema se ríe de nosotros y es un sistema tan No, injusto. sí. Porque Es un saben que lo pueden colectivo, hacer. sí, no estamos unidos. Los sindicatos tampoco ayudan mucho, ayudan en cosas muy específicas, pero no nos unen para nada. Al final vamos por libre y en su momento de marea verde había muchas huelgas y tal, poco sirvió tanta manifestación y tantas huelgas. Entonces, bueno, una de las cosas que deberíamos reforzar en esta comunidad, ya no te hablo a nivel nacional, ya te hablo de Madrid, es la unión entre maestros, cierto es. Pero bueno, Lo que otro tema, Cordelia, para otro podcast. Sí, sí, además que un tema que debemos hablar. Teníamos correo electrónico, ¿no? De salir para que lo facilites por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros y decirnos, oye, chicas, no valéis para nada, este programa no nos ha gustado nada, o alguien que se haya por aludido diga, oye, pues mira, quiero comentar esto.
Sí, pero bueno, este programa de todas formas va a quedar colgado en Anchor, que se pueden mandar mensajes a través de la plataforma y bueno, y también va a estar recolgado en otras plataformas directamente. Entonces, igualmente voy a decir que nuestro correo electrónico es tejiendoeducación4@gmail.com. Espero no equivocarme. Y nada más, Cordelia. Bueno, pues para otro día os contamos la anécdota de por qué Cordelia y por qué Besalí. Como ha indicado Besalí, a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando, oye, yo quiero saber que me escuchan, que nos escuchan, ¿no? Y que les está gustando o no les está gustando todo eso, que nos lo transmitan. Y que nos pongan... Se pueden suscribir también, me parece, a través de la plataforma. Somos nuevas en esto y vamos a indagar y voy a ir viendo para ver cómo hacer esto de las suscripciones y tal. Pero bueno, nosotras con nuestra ilusión vamos a seguir abordando diferentes temas educativos. Si hay algún tema de más específico que interese al espectador, nos lo podéis comunicar para que nosotras lo tratemos. Hoy estamos Cordelia y yo, pero es probable que otros días tengamos otras acompañantes, también docentes, pedagogas, maestras de diferentes especialidades. Y bueno, aquí estaremos para ustedes. Así que ha sido un placer, Cordelia. Un placer, Besalí. Nos vemos en otra ocasión. Esperemos que sea pronto, que podamos ir haciendo programas cada cierto tiempo y que al público le guste. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y ya por último, desear mucha suerte a los opositores, Cordelia. Ay, sí, por favor, y a las opositoras, opositores y opositores. Ánimo, que podéis con todo. Y bueno, que sabemos que es un sistema injusto, pero el que no lucha no llega a la meta. Y que se consigue, poco a poco y al final se consigue. Así que mucho ánimo y un beso muy fuerte para todos. Nos vemos en otra. Adiós, Tejiendo Educación.